de la historia, gente que ha transitado el radicalismo, el peronismo, pero sobre todo, ni más ni menos que la historia política de nuestro país. Y estamos a 20 años, ni más ni menos, de la caída del presidente de la Rúa. Es todo un tema y por eso los invito a compartir este espacio para charlar, para recordar y también para reflexionar. Bailac, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Me imagino que para usted es un día también muy tocante, ¿no? Estuvo muy cerca de lo que fue ese día. Sí, creo que recordar a 20 años los episodios del 19, 20 y 21 es un día muy triste, días muy tristes, días de caos, días de dificultades en la política, en lo social, en lo económico, de dolor, de violencia, y nada más y nada menos que de la renuncia de un presidente elegido por los argentinos con 11 millones de votos, en un contexto en donde en superficie había muchos problemas y en la profundidad de la política no hubo voluntad para arreglar esos problemas con el presidente elegido, sino que se buscó empujar ese gobierno para que otros sean los protagonistas de resolver esos problemas, y a mi entender y con esta visión retrospectiva, más que resolverlo lo agudizaron. El gusto de saludar a Julio Bárbaro, en este caso, para darle la derecha, en este caso, al peronismo. ¿Cómo vivió aquel momento? Y ya libero para que mis compañeros les hagan preguntas. ¿Cómo lo vivió usted, Julio? Yo, digamos, fui amigo de la Rúa, la verdad que lo conocía desde que le ganó a Sánchez Orondo en el 73. Después, el único fracaso que tuvimos, y él era senador, y si lo sacábamos a Sánchez Orondo y dejábamos a Pepe Rosa en otra cosa, pero después lo vi cuando Vaca le sacó la senaduría. O sea, él había tenido suerte histórica. Tuvo mala suerte para mí en elegir al Chacho Álvarez, porque la renuncia del Chacho es un daño enorme, enorme. El Chacho había sido mi amigo, yo lo conocía, era un hombre que estaba muy lejos de la ejecución. Yo creo que si en lugar del Chacho Leví se va a Graciela Fernández de Kirchner, es otra historia. A mí me duele, como argentino, porque no se comprendió que debilitar esa institución nos iba a dejar como nos dejó después. Nosotros les decimos, si de otro día festejábamos la democracia, yo digo siempre, el último que intentó imponer el poder político al poder económico fue Raúl Alfonsín. Le fue bien, le fue mal, fracasó. Después, Menem le regala el poder económico, el poder del Estado al poder económico. Néstor y lo demás es todo decadencia. Entonces, la Argentina tiene 45 años de empobrecimiento y endeudamiento. De la Rúa fue otro de los errores que cometimos en estos años. Yo justo le iba a preguntar qué lugar en la historia le asignan a Chacho Álvarez, pero ya de alguna manera me parece que Bárbaro lo contestó. Lo que está diciendo, digo, da la idea de que se tropezó en el 2001, o mejor dicho, en los 90 también se tropezó con la misma piedra, porque esto de entregarle el poder a los grupos económicos, le pasó a Alfonsín, lo sufrió Alfonsín, lo padeció, después lo padeció de la Rúa y después lo padecimos todos los argentinos en los 90. Yo digo, ¿no serán estos, digo, tres llamados de atención para tener en cuenta ante lo que se está discutiendo en este momento, digo, donde evidentemente hay un poder económico, un círculo rojo que está tratando de limar un gobierno democrático? Digo, ¿no habría que tomar esos tres antecedentes como advertencia a lo que está pasando? Si me permiten, la verdad es que ese episodio es como cuando uno va al médico, ¿no? Uno puede diagnosticar para atrás y decir lo que pasó fue esto y creer tener la razón. La verdad que el mundo ha evolucionado hacia modelos de gestión estatal y de estados nacionales distintos a las décadas del 60, del 70.
Y naturalmente los países no le entregan el Estado al poder económico. Los países le entregan al mundo global la creación de riqueza, el desarrollo, etcétera, que es lo que pasa con países como Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá. Canadá es un país a imitar desde el punto de vista de la Argentina. En los años 50 teníamos parejo nuestro crecimiento, nuestro desarrollo, nuestro PBI, y hoy, la verdad, el desarrollo de Canadá es extraordinario. ¿Y qué es lo que aceptó Canadá? Las reglas de juego del crecimiento económico en el mundo. Los estados nacionales en la década del 70 en adelante implosionaron frente a la globalización. En la Argentina hay un concepto negativo de la globalización. Yo he escuchado a Alfonsín hablar de que él procuraba la globalización de la solidaridad, y yo coincido, pero la globalización es un hecho que existe, y existe desde los griegos y de los romanos. O sea, no es un concepto neoliberal la globalización. Que el neoliberalismo haya crecido en algunos lugares, más o menos, no es obra de la globalización, es obra de la política. En Argentina se puede tener Estado y se puede tener mercado. Y lo que se niega desde hace mucho tiempo en la Argentina es el mercado. Es decir, tenemos un gobierno actualmente que dice Estado presente y todo tiene que pasar por el Estado. Y la intervención del Estado en esta actualidad del mundo es neutra. A ver, no se genera riqueza si no se tiene empresas. Y si no se tiene empresas, no se generan negocios y ventas de los productos que generamos. Esas son las reglas de juego, los intangibles. La Argentina tiene 11 unicornios, tiene más que España. ¿Cómo se generaron eso? Son emprendimientos no estatales, son emprendimientos privados. Eso no significa ingresar al neoliberalismo. Ese concepto... No coincido en nada, no coincido en nada. Perfecto, me parece bien, sí, para eso estamos. No estamos para coincidir, estamos para debatir. Y a mí me parece, honestamente, que es un signo del atraso de la Argentina no incorporar las ideas que hoy rigen al mundo. Miren, yo no creo que Corea del Sur sea neoliberal y que, digamos, Corea del Norte sea lo que necesitamos. Me parece, en verdad, que Corea del Norte atrasa y Corea del Sur generó... No, estamos discutiendo esto. Estamos discutiendo lo que vos dijiste, que hemos entregado al Estado el poder económico. En la época de Alfonsín fueron otros los problemas. El poder económico del Estado. Sí, fueron otros los problemas en la época de Alfonsín. Bueno. No haber entendido la política, que se trataba de un gobierno en transición. Pero los mismos enemigos que tiene el gobierno fundante. Hoy el gobierno constitucional. Pero también Alfonsín tuvo los mismos enemigos que hoy tiene este gobierno constitucional. Bueno, digo, eso es un dato también. ¿Puedo opinar? ¿Quiénes son los enemigos? ¿Quiénes son los enemigos? A ver, ¿puedo opinar? Enemigo es Brasil, que no nos integramos debidamente en el Mercosur. Enemigos es Europa, que no aceptamos los acuerdos con Europa, entre el Mercosur y Europa, para tener más competitividad y productividad. ¿Esos son los enemigos? ¿Es el Fondo Monetario Internacional? Los enemigos de adentro. Vamos a escuchar a Julio Pico, por favor. Formadores de precios. Te escucho, Julio. Yo creo que el mundo tiene una primer tensión entre los grandes capitales y las naciones. Que Estados Unidos, que China, que Rusia, que Europa son naciones. Y algunos creemos que la modernidad es ser colonia, primero. Segundo, yo me crié en un capitalismo europeo, como es en Europa, con todos los ciudadanos adentro. Carrefour no es permitido en París. En Roma, en Madrid, en París, en Alemania, el pequeño comercio es de iniciativa privada y el banco no se come al grande. Yo vivo en un barrio, en Recoleta, donde las panaderías son cadena, las almacenes son cadena,
Las farmacias son cadenas, los kioscos son cadenas y los bares son cadenas. Eso no es la modernidad. Eso es la destrucción de la clase media por los bancos. Entonces, yo quiero el capitalismo europeo con iniciativa privada y combatiendo la concentración. La concentración es enemiga del capitalismo como el marxismo. Esa es mi tesis. Si los bancos son los dueños de toda la carnicería, la panadería y los kioscos, no hay clase media, hermano. No, pero no es eso. Bueno, no coincido. La verdad que no coincido y creo que es una síntesis muy apretada para poder responder a los problemas que la Argentina tiene. Yo honestamente creo en un país que tenga inserción en el mundo, que sus socios colaboren como colaboran con otras naciones. Juan Pablo, Que se cuando genere fuimos a la un unión Estado... con Europa, Macron nos sacó cagando, porque Europa sigue protegiendo el agro. Seamos claritos. Llevamos 50 años con el cuento de que Europa no va a dar bola. Europa nunca va a ceder la protección del agro. Cuando yo analizo lo que fuimos convocados, que es a 20 años, ¿por qué cayó el gobierno de Fernando de la Rúa? Sostengo con énfasis que mucho tiene que ver una idea de país que tenemos y que creyeron que volteando la convertibilidad como lo hicieron, con especificación asimétrica, con ley de defensa de los bienes culturales, etcétera, 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 logramos la libertad y la soberanía argentina. Y honestamente eso no ocurrió, porque si no hubiera sido por la revolución de los commodities, quiero verte de qué manera hubiera crecido la economía argentina. Entonces nos sacamos de encima la convertibilidad, y no está mal, había que flexibilizarla, sin lugar a dudas, pero había que hacerlo ordenadamente, no como se hizo. Y la especificación asimétrica que planteó el gobierno de Duhalde fue un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque los deudores se beneficiaron pagando $1 $1, y los ahorristas se postergaron un año para percibir a 1,40 cuando el dólar estaba a 4 pesos. Quiere decir que cuando en el ilusorio colectivo se dice el corralito fue el culpable de la confiscación de los ahorros, no fue el corralito, fue el corralón, que se implementó el 6 de enero del 2002 y que se abrió el 2 de diciembre del 2002 con la baña en el gobierno, y que se le entregaron bonos a los ahorristas. Y en el 19, 20 y 21 fue la culminación de un golpe blando en la Argentina, organizado por una coalición de la decadencia, donde estaba el señor de Mendiguren, que anda con un libro ahí explicando que fue el crecimiento más revolucionario de la Argentina hasta el 2011. El señor Oñeñovich, que porque la iglesia bendijo ese golpe blanco. El señor Duhalde, el señor Moyano y la CGT y la CTA y compañía, que generaron paros generales, líos. Yo no me olvido de Moyano en espaldas a la Casa Rosada con banderas de Al Qaeda diciendo que había que llegar a la desobediencia civil para sacar este gobierno de mierda de la Argentina. ¿Qué diferencia hay entre los que piensan así con los militares en su momento que resolvían echar a los gobiernos de mierda de la misma forma? Ninguna, ninguna. Por eso golpe blando, porque fue hecho por el pensamiento de la Argentina. Y yo me duele. ¿Sabés por qué me duele? Porque muchos radicales estuvieron en eso, ¿verdad? Y Alfonsín tuvo que ver, porque si Alfonsín hubiera dicho no lo hagan, bastaba esa palabra, no lo hagan, no se hacía. Y yo por Alfonsín doy la vida, a ver si soy claro. No es que estoy haciendo acá un panegírico para defender a Fernando de la Rúa, pero es doloroso que la política no se haya sentado a resolver con las herramientas de ese tiempo los problemas que teníamos. Le agradecemos el contacto, obviamente, gracias por ser tan gentil. Lo mismo con Julio Bárbaro, nos volveremos a encontrar. Muchas gracias. Un abrazo enorme y les agradezco a ustedes. Hasta luego, gracias Juan Pablo. No, muchas gracias.